Seguimos, ahora con el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, militante del Partido Socialista, expresidente del Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hacemos? ¿Qué le podemos decir a los telespectadores, al ciudadano? Y me hago esta pregunta porque posiblemente el acto más importante sea el voto. Y los ciudadanos tienen derecho, ¿en qué consiste ese ciudadano? En poder ser elegido y elegir. Bueno, hay un montón de gente que no va a poder elegir. ¿Qué se le puede explicar a ellos? ¿Qué se le puede decir? Que había una solución puesta sobre la mesa que fracasó. Si estas cosas, mejor decir la verdad tal cual es. El CERVEL propuso un mecanismo, a mí me da la impresión que era un buen mecanismo. La idea era tramitarlo con celeridad. No tuvimos la posibilidad de tramitarlo con celeridad porque la derecha no dio la unanimidad para hacerlo. Alcanzamos a votarlo en la Comisión de Gobierno Interior, se aprobó. Teníamos previsto tratarlo el día siguiente en la sala, hoy día martes, y creo que en un error de decisión el gobierno optó por retirarlo. Diputado, pero a ver, la nueva mayoría tenía los votos para aprobar esto. Es una buena pregunta, y una pregunta que debería ser... Entonces, no es la derecha, porque uno dice la derecha, bueno, la derecha es la oposición, pero había votos. Había... Teóricamente. La derecha optó por obstaculizar por la vía reglamentaria la tramitación, pero... Yo siempre he sido de la misma lógica. Los votos se cuentan cuando se emiten. Entonces, votemos, pues. Y ahí si no estaban los votos, quedarán en evidencia que... Y habrá que hacerse responsables los que votaron que sí, los que votaron que no. Pero permítanos votar. ¿Y por qué el gobierno no permitió votar? Porque esta no es la derecha del gobierno. Porque yo creo que cometió un error. Y el error que cometió fue hacerle caso a una insinuación de los senadores, de la nueva mayoría, que le dijeron, mire, necesitamos un acuerdo más amplio, sabiendo que ese acuerdo más amplio no es posible, porque ya el día domingo las directivas de la derecha habían dicho que ellos no iban a facilitar la tramitación. Entonces se le pidió al gobierno algo que no era posible. La pregunta que hay que hacerse hoy día es si hay coalición para gobernar, pues. ¿Usted cree que no hay? O sea, perdóname, la escaramuza que tuvimos en este fracaso tiene que ver con una cosa muy concreta. Se desdibujó la mayoría de la nueva mayoría. Y cuando usted señala que no estaban los votos, precisamente es el desdibujamiento de lo que le acabo de señalar. Porque sabíamos lo que iba a hacer la derecha. No es ninguna novedad. De hecho, claro, uno desde el punto de vista republicano podría pedirle otra conducta, pero olvidémonos de aquello. Ellos dijeron que no, y dijeron que no siempre, y votaron en contra. La derecha dice que aquí hay problema de constitucionalidad. Pero ¿dónde está el problema de constitucionalidad? Poder votar en dos lugares distintos. Pero si lo que estamos haciendo es un acto de justicia. Lo que le estamos diciendo, si usted está entre los 462, esto no solo lo dice la derecha, también algunos de los nuestros, si usted está entre los, pongamos 500.000, hay un núcleo de esos que optó por cambiarse voluntariamente. No sabemos cuánto, porque hasta el día de hoy nadie lo ha dicho. Esos van a votar donde se cambiaron, y van a votar una sola vez. Los otros, los que se cambiaron involuntariamente, a los que cambiaron, lo que decimos es un acto de justicia, ¿sabe cuál es? Que voten donde siempre han votado. ¿Dónde está la incondicionalidad? ¿Usted habló con la presidenta todo esto? No. ¿Con la presidenta de la República? No. Sí, obvio, sí, no. Claro. No. Lo que pasa es que usted es el presidente de la Cámara, o sea, es uno de los líderes del Poder Legislativo. El día domingo... Y la líder del Poder Ejecutivo es la presidenta, estoy hablando de cosas obvias. ¿Cómo es que no hay diálogo? El día domingo, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara se juntó con el ministro... vocero y con el ministro de la CEPRE, y con ellos construimos una idea de cómo tramitar esto. Entiendo que ese mismo día en la tarde se juntó los presidentes de los partidos Chile Vamos con el gabinete político en La Moneda. Yo no sé cuándo se juntaron los presidentes de los partidos de la nueva mayoría con el gabinete político. Tengo la impresión que esa reunión no se hizo. Parece que habría hecho falta haberla hecho. O sea, para saber qué estaban pensando los partidos. Entonces aquí hay una responsabilidad del ministro del Interior, de manejo político. Hay una responsabilidad de la SECPREX, obviamente. Y yo me imagino, no sé, con todas las facultades que tiene un presidente en Chile, ¿no? Que es, todos lo sabemos. Un presidente reuniéndose, a ver si con los dirigentes de la nueva mayoría. ¿Por qué no se hizo? Yo creo que la primera responsabilidad que hay que atender es con los 500.000 que... Obviamente. Y esa es una responsabilidad del sistema político. Precisémoslo. El gobierno no fue capaz de resolver el problema, el Parlamento no fue capaz de acompañar al gobierno en la solución de ese problema. La segunda responsabilidad es de quien detenta por mandato legal la competencia y la facultad exclusiva para organizar las elecciones, que se llama CERVEL, que es un órgano por mandato constitucional
de autonomía constitucional. Esa explicación todavía está pendiente. La tercera responsabilidad está en el gabinete político. ¿Y no debería ser involucrada la presidenta, haber hablado con usted, haber hablado con el presidente del Senado? O sea, haber actuado. Hasta el momento la presidenta no la hemos visto. No debería haber actuado. Esto es muy importante. Yo entiendo que la presidenta actúa a través de sus ministros y de su gabinete. Ya, pero cuando no es así, el presidente existe. Habla, conversa, se reúnen. Pero le estoy diciendo que el día domingo se juntó el presidente del Senado. Pero no la presidenta, no estuvo en todas estas conversaciones. Yo sé pero sí, que es mejor que yo sé que no estuvo la presidenta. Fue con nosotros. ¿No le echa a faltar usted? Yo creo que si uno habla con los ministros que están a cargo de este asunto, para mí es suficiente. Mi problema es que tiene que haber convicción. Cuando el gobierno retira un proyecto que cree que resuelve el problema de 500.000 chilenos, es que faltó convicción. Esto lo sabía el gobierno hace meses. Hace meses ya lo sabía. ¿Por qué no se actuó antes? ¿Por qué están pidiendo al Congreso, a la Cámara, que esté legislando matacaballos? Le están pidiendo porque presentaron el proyecto en el momento que lo presentaron. Sí, pero esto lo sabían hace meses. Si usted me pregunta a mí, el CERVEL también lo sabía hace meses y quién debiera haber actuado en primer lugar. No quiero eludir responsabilidades de otros. El CERVEL mandó 6 oficios al registro civil y no les contestó nunca. Pero haga, entonces vaya y pida una audiencia con la presidenta, pues ya que usted dice que hay que conversar con ella. O sea, si el mandato constitucional lo tiene el CERVEL, no el registro civil. Yo no eludo la responsabilidad del registro civil, no me malentienda, y de los ministros o ministras que tengan que ver con esto, pero precisemos las cosas. Y también hay una responsabilidad del sistema completo, porque, a ver, cuando el gobierno nos pide que hagamos un trámite acelerado de esto, nosotros organizamos las cosas para que ese trámite se pueda realizar. Ya hay decisiones del Parlamento, ¿no? Si hay alguien que no me da la unanimidad para darle tramitación, eso no es responsabilidad del ministro. Yo tengo la impresión que si uno establece una jerarquía de responsabilidades, la primera responsabilidad del registro civil, porque quien cambió los domicilios del registro civil, en forma ilegal. No. Yo no estoy de acuerdo con usted. Pero si ellos cambiaron los domicilios. No, yo no estoy de acuerdo de la jerarquía que usted establece. Porque la primera responsabilidad es de quién tiene la responsabilidad legal de hacerse cargo del problema. Y la responsabilidad. En este país, las elecciones, el padrón, y todo este entramado, tiene un nombre. Se llama Servicio Electoral. Sí, pero no. Quien hizo los cambios de domicilio fue el registro civil. Ellos originaron el problema. Pero si no el registro, no lo sé. No, si fue un sistema computacional, todos sabemos, dieron la explicación, se equivocaron, ellos fueron. A ver, pero ¿a quién le tengo que pedir cuentas yo? Al registro civil, porque cambiaron el sistema. No, pues le tengo que no, discúlpeme. O sea, entonces tenemos una noción de equivocada o distinta de cómo son las responsabilidades en materia pública. Sí. Yo entiendo que al primero que le tengo que pedir la responsabilidad y explicaciones a quien tiene el mandato legal de garantizarme que esto funcione, pues. Y eso se llama CERVEL. Si el CERVEL, a su vez, si hay responsabilidad de otro servicio, por favor, bienvenido sea. Perdón, pero a ver, ¿usted cree que no hay responsabilidad del registro civil? No, yo creo que sí. Ah, ya. No, completamente. ¿Y quién hizo el cambio de domicilio? Yo me hago cargo. Diputado, ¿quién hizo el cambio de domicilio? Probablemente el registro civil. O sea, ahí está el origen del problema. No lo sé. No, pero a ver si lo han dicho ellos mismos. No, pero si lo que le estoy transmitiendo es que también hay un número de gente que pidió cambiarse. Entonces, yo me hago cargo de la afirmación que hace usted y la refuto. Porque usted establece una jerarquía de responsabilidad y yo no estoy de acuerdo con usted. Yo creo que quien tiene en primer lugar, no digo que los demás no, por favor, no me malentendamos. ¿Usted sospecha que aquí hay responsabilidades penales? Hay una denuncia al ministerio. ¿Usted lo sospecha? O sea, en el ámbito de la sospecha, miren, no quiero caer en las viejas teorías de la conspiración, porque uno se vuelve loco con esto. Yo me acuerdo que en el pasado todo era culpa de la CIA. No, pero aquí hay figuras penales. Bueno, que lo determine la justicia penal, pues. Y para eso a ver, yo entiendo que el gobierno le pidió a la Contraloría, hay sumario, hay esto otro. Los parlamentarios también tenemos la facultad de pedir la remoción del CERVEL, pues. Esa es una responsabilidad nuestra. Entonces, porque digo esto porque todos andan pidiendo todo tipo de cabeza y se olvidan que nosotros tenemos facultades también para pedir cabeza. ¿Usted cree que en el gobierno, a ver, está bien, uno dice las responsabilidades se ven después, siempre se hizo lo mismo? Pero no, yo no digo eso. Lo que yo digo es una cosa muy simple y lo dije desde el comienzo. No estoy diciendo nada nuevo, usted lo tiene que haber escuchado. Resolvamos el problema de los 500.000 primero. Obvio. Porque ese es el problema. Pero no se puede caminar y mascar chicle. Bueno, y está bien, y en paralelo, y por esa razón entiendo que hay un sumario en curso y hay las otras cosas en curso. Ahora, si usted me dice que el problema de los 500.000 se resuelve contándole la cabeza a alguien, por favor, yo lo acompaño a cortársela. Sí, ¿sabe lo que pasa? Que a mí me llama la atención. ¿Qué cosa? Que el gobierno, habiendo sabido este problema, lo sabía hace meses, no haya hecho nada. No. Y aquí hay una responsabilidad política del ministro, porque lo sabían. Si usted me acompaña en lo que yo he dicho este día atrás, yo dije que aquí había desidia y había indolencia. Y esas cosas las puedo ratificar.
Por supuesto que hay. A mí cuando el señor director de CERVEL me dice que este es un error y que prácticamente va a ser una anécdota, yo entré en pánico. Y usted me habrá escuchado en su momento que dije, esto es demasiado grave como para que quede en nada. Y se armó un entramado. Qué bueno que haya sido así. Si esto hubiese sido meses antes, fantástico. No lo fue. Entonces, que hay indolencia, pero por supuesto... Del gobierno, de los ministros. O sea, yo creo que hay indolencia de todo el sistema. Ya, no, pero sí, está bien. Sí, es que también hay indolencia nuestra, como parlamentarios. ¿Sabe por qué? Porque teniendo una solución, no la viabilizamos. Está bien, pero una solución a matacaballos, de urgencia, etcétera. Pero era solución. Está bien, pero el gobierno tuvo meses sabiendo... ¿Por qué la descalifica si era una solución? El gobierno tuvo meses y no hizo nada. Y por lo tanto aquí hay responsabilidad del comité político, me imagino que usted comparte esa idea, y de los ministros del ramo, los ministros o no. Bueno, pero si lo que pasa es que encontrarle responsabilidad a los demás es lo más fácil, está en la cultura chilena. Lo que le estoy diciendo es que sin perjuicio de esas responsabilidades, y en consecuencia asumo el punto que usted, también hay otras responsabilidades. Y usted no me quiere conceder eso, y entre ellas hago también la responsabilidad del Parlamento que debió haber aprobado la ley, y por eso es un error lo que hizo el gobierno de haber sacado el proyecto del conocimiento del Parlamento. Sí, lo que pasa es que es una costumbre, yo sé que, no sé si usted es católico, parece que no, pero es muy católico esto de que todos somos responsables de todo y al final nadie es responsable de nada. Entonces, o sea, yo lo único que le puedo garantizar es que hay 500.000 que no son responsables. Sí, claro. Eso se lo puedo garantizar. Sí, claro. O sea, que no son todos. Y que no pueden votar. O sea, pueden votar. Sí, pero quizás dónde, pues. Muchos de ellos quizás dónde. Con el proyecto de ley podían votar donde votaban siempre. Ahora, ¿se da cuenta que había una solución? El proyecto de ley en los fundamentos decía que es importante destacar que durante nuestro gobierno se elevó el servicio electoral, el carácter, y establecía en los fundamentos prácticamente la responsabilidad del CERVEL y no del registro civil. Esa es una especie de letra chica. O sea, está además en el... Yo no estoy de acuerdo con eso del fundamento. ¿Y por qué tratan de meter esto cuando este es un elemento de discordia, absolutamente? Pero usted está abusando de mí porque me está pidiendo que le explique cosas que no sé. Pero usted conversa, conversa con los políticos, conversa con el gobierno, converso conmigo mismo y converso con usted. Conversa con el ministro del Interior, le habrá preguntado. Y con usted también. No, esta parte no se le ha preguntado, no he tenido la posibilidad de preguntársela, pero si usted me lo pregunta ahora, y como me lo está preguntando usted, se lo puedo decir. Yo creo que eso es una mala manera de enfrentar las cosas, porque aquí efectivamente hay responsabilidades de varios. Y si hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones sobre varios. De eso yo no tengo ninguna duda, ninguna. ¿Ha echado de menos que la presidenta... A ver, el jueves pasado, la presidenta dijo, si esto no es ningún problema, entre a la página web y verá dónde hay que votar? Fue un error también eso. No, más que un error. No había a nivel de gobierno, por lo menos hasta el jueves pasado, desde la presidenta hacia abajo, una inconsciencia absoluta de lo que estaba ocurriendo. Yo creo que había una noción equivocada de la gravedad del problema. Pero por favor, si yo si yo hablé de indolencia... Pero de la presidenta para abajo. Pero si no, usted comprenderá que la indolencia no me refería a los 500.000 que están en el lío. No, claro. La indolencia era de aquellos que, debiendo haber tomado carta en el asunto, no lo hicieron en los tiempos y forma adecuados. Y ahí hay varios. Y el gobierno es parte de aquello, pero no tengo ninguna duda. Mi único punto, y la diferencia que tengo aparentemente con usted, en una de esas no es así, esto es un invento mío, es que creo que es responsabilidad más allá del gobierno también. Pareciera ser que ese punto usted no me lo quiere conceder. Dice que el Parlamento también es responsable. Y el CERVEL también. Pero obvio. Pero ahora, si por favor, ¿cómo no? O sea, el director de CERVEL dijo que este era un error. Y chao. Y entonces veo la misma indolencia allí. He escuchado muchos políticos en los últimos meses, 2 años. Se dedica usted a eso. De decir lo siguiente: que la política se ha judicializado, que la política está en manos del Ministerio Público, que está en manos de los fiscales, que está en manos de los jueces. El lunes en la mañana, cuando finalmente haya algunas personas, algunos candidatos que pierden por escaso número de votos, van a recurrir derechamente a los tribunales de justicia. ¿Y a decir qué? No, ahora sí que se va a judicializar entero. ¿Pero qué van a decir? Bueno, ¿cuál va a ser el fundamento? Bueno, que hay personas que no pudieron votar, pues. ¿Pero por qué no? Pero discutámoslo, hagamos una pausa. ¿Cómo usted? Usted controla este programa. Y volvemos en un instante. Estamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, y la pregunta quedó pendiente. ¿Se judicializa todo esto el lunes o no? Yo creo que no. En lo esencial no, porque, a ver,
son 600.000. Una parte de ellos se cambiaron voluntariamente y van a ir a votar donde se cambiaron. Otra parte de ellos, desgraciadamente no sabemos cuántos es uno y cuántos otros, efectivamente se cambiaron sin su consentimiento. Esa persona probablemente no va a ir a votar, porque o le quedó muy lejos, o porque no conoce ningún candidato, o porque no se siente. Por eso el impacto en la abstención, esto puede ser importante. ¿Qué podrá decir alguien que en este ámbito? Decir, bueno, me están obligando a votar donde no quiero votar. Bueno, habrá que explicar por qué apareció allí, y en consecuencia esa explicación se dará. Ahora, la dimensión de esto, ¿se afectará o no los resultados? Veámoslo. Pero eso lo van a ver los tribunales, pues. Veámoslo primero con los resultados, porque si usted me dice que en la comuna X la diferencia es de 5.000 votos y los que están en litigio son 100, ay, por favor. Claro, pero no, me refiero a esas elecciones que son muy competitivas, resultados muy por eso estrechos. Le digo, ¿cuántas de esas serán? No lo sé. Entonces, por eso pero ahí se puede judicializar. Por eso le digo, veamos los resultados y probablemente allí podremos tener una noción más precisa de cuántos pueden ser los eventuales riesgos de judicialización. Yo no me atrevería a hacer una especulación al respecto. Estamos de acuerdo en que los principales afectados, víctimas, son los electores, Así son los ciudadanos, aquellas personas que no pueden ejercer su derecho, y no lo pueden, si lo destinan a Isla de Pascua, a la Antártica, no lo pueden ejercer, y por lo tanto hay una conculcación de derechos básicos que son los derechos de la democracia, a votar. Así es. Pero también... solo entre paréntesis, y el proyecto resolvía ese problema. Solo entre paréntesis. Pero también el gobierno va a estar afectado seguramente. El gobierno está aumentando las encuestas progresivamente y va a mejorar. No, esto va a impactar. ¿Esto va a impactar? Sí. ¿Sí? ¿De nuevo un plomo para abajo? No sé si tanto, pero que va a impactar. ¿Una carga? Va a impactar, ¿sabe por qué? Porque existe la noción, razonable o no, que las culpas de estas cosas siempre son del gobierno, al margen de que el gobierno que sea. Y además, los políticos somos especialistas en echarle leña a la hoguera en ese plano, así que no cabe ninguna duda que Cervel más, registro civil más, ministro más, es un problema del gobierno. Las críticas. Por esa razón es que la crítica es al gobierno, y por esa razón que es lo que a mí concierne, lo que le pedí fue a mi gobierno, y por esa razón encuentro que es un error del gobierno haber retirado el proyecto, etc. O sea, yo indico que son errores de mi gobierno, no tengo problema en decirlo. ¿Qué haría usted? Si usted fuera gobierno, ¿qué haría? No, a esta altura sobre esto, sí. Ya nada. Solo hacer un esfuerzo. Hacerse de brazos y esperar. Es que la solución no hubo condiciones para hacerla, y a lo imposible nadie está obligado. ¿Qué haría ahora? Tratar de dar mucha información, tratar de esclarecer, hacer un esfuerzo adicional de esclarecer las situaciones, ver efectivamente los puntos de crisis que se pueden precisar, porque no quiero usar el lenguaje del pasado, pero yo entiendo que los casi 500.000 están identificados. Y haría un gran esfuerzo para que operara la menor abstención posible. Esas cosas creo que es lo posible hacer ahora. Y prepararía el arsenal desde el punto de vista de la información. Y en segundo lugar, establecería ya las condiciones de establecer responsabilidades. ¿Quiénes son responsables políticos a su juicio? No, olvídese de los sumarios administrativos. ¿Quién es responsable político de todo esto? En primer lugar, creo que hay una responsabilidad política del Cervel. Le reitero aquello. Política. Porque eso es un órgano autónomo, un mandato constitucional, a quien además lo promovimos de hace poco tiempo atrás de recursos. Y que está cuoteado políticamente, además. Todos lo sabemos. Claro. Sí. Bueno, entiendo que incluso había un general un tiempo atrás. Cheire. Sí. Que no sé qué sector político, siempre tuve la duda de qué sector político representa. Pero Santa María, demócrata cristiano, todos lo sabemos, etcétera. Está cuoteado. Sí. El que dio la solución ahora, desde el punto de vista técnico, entiendo que es más bien un señor que responde a la UDI. Claro. Bueno. Y en segundo lugar, yo creo que la responsabilidad política hay que establecer a nivel del gobierno. Del gobierno, sí. ¿Y quién cree usted que es responsable políticamente? Yo creo que hay que establecer primero a nivel de gabinete político dónde estuvieron los errores. Ya. ¿Usted no lo sabe? No. ¿Lo sospecha? Sí, pero hablar de sospecha aquí creo que es poco conducente en un programa que tiene tanta audiencia como la que tiene usted, así que eso lo dejaría pendiente. Ahora, pero hay un fracaso político del comité político. No tengo ninguna duda. En el comité político. No tengo ninguna duda. Hay poquita gente. Está el ministro del Interior, está el ministro secretario general de la Presidencia, está Marcelo Díaz. Es chico. ¿No? Sí, claro. Oye, ¿no le parece raro? Que las sospechas que puede tener yo son las mismas que tiene usted. ¿No le parece raro para Marcelo Díaz, militante del Partido Socialista, que haya tenido que dar la cara? No, porque es el vocero. Sí, pero nadie más. Pues. No está Isaguirre, no está Mario. O sea, bueno, eso habla muy bien de Díaz, pues, que dio la cara. Tiene que dar la cara. Bueno, pero por los errores de los demás. Pero si la pega es la pega.
Si a mí también me es difícil hablar de mi gobierno porque hay mucha información que no tengo y sin embargo estoy aquí con usted. Si uno en la vida tiene que dar la cara, pues. ¿Y usted, Osvaldo, pidió información? Usted dice, hay mucha información que no tengo. ¿Tomó el teléfono y pidió información? Pedí por oficio información. ¿Y qué pasó? Todavía no la tengo. ¿A quién se la pidió? Le pedí al CERVEL, le pedí al registro civil. Formal, por escrito. Y como me pidieron algunos informes de estas auditorías, pues también me las pidieron a mí, en circunstancias que yo no soy el receptor. ¿Usted las mandó, sí? Sí, pero también las mandé por oficio porque en esto quiero ser particularmente cuidadoso. Tenía duda de que después negaran haber recibido la información que les mandan. Pero usted sabe que es mejor que las cosas queden por escrito, siempre es mejor. O sea, ¿usted le pidió información al registro civil y no le mandó información? No, están en plazo todavía para mandármela. No quiero en esto ser extraordinariamente riguroso. Pero hasta el día de hoy, ni del CERVEL ni del registro civil le recibió la información que se pidió por escrito. Ahora, no hace tanto tiempo, para ser sincero, pero está por escrito. ¿Hay una investigación sumaria? En el registro civil, sí. Pero... Y entiendo que hay una solicitud de Contraloría y hay también una presentación al Ministerio Público, desde el CERVEL, eso sí. Ahora, todas esas investigaciones sumarias, si está involucrado el jefe del servicio, usted comprenderá. Por eso le tengo más confianza en la Contraloría y no eso. ¿No le tiene confianza al sumario? No, pero si la duda la está poniendo usted. Sí, por eso la tengo yo. Le estoy preguntando si también la tiene usted. Es que no me la estaba preguntando, la estaba afirmando. Yo la afirmo, yo la tengo. Pero como usted la está afirmando, si usted la tiene. Yo prefiero un órgano externo. Ya, porque podría no hay ningún responsable. No quiero especular porque sería odioso, pero prefiero un órgano. Siempre las investigaciones de órganos externos son mejores. ¿Por qué hay tanto horror político en el gobierno? En este caso en particular yo creo que hay tres problemas que no están bien resueltos. Uno, hay un problema objetivo de gestión. Segundo, ¿de gestión del gobierno? Sí, hay un problema objetivo de coalición. O sea, yo encuentro increíble que la nueva mayoría con sus presidentes no se reunió con el gobierno antes de la presentación del proyecto. Lo encuentro francamente increíble. Y que no haya habido capacidad de los presidentes de los partidos de ordenar, lo digo de mejor manera, de seducir, para no parecer tan autoritario, de seducir a sus militantes en el Parlamento para que respaldaran a su gobierno. Y en tercer lugar, creo que hay un problema de ambiente bien complejo, y es que la pregunta que hay que hacerse es si la coalición va a respaldar a su gobierno, que es una pregunta que yo creo que hoy día es súper pertinente, porque mire, si estábamos todos conscientes que este era un problema, que afectaba a un número importante de chilenos, que había que resolver ese problema, hay una propuesta para resolver ese problema que envía el gobierno, a mí me causa tanta extrañeza que su propia coalición no esté dispuesto a respaldarlo. Yo creo que esa es una pregunta que hay que resolver rápido, porque queda un año de gobierno todavía. La elección está, claro, hay liderazgos locales, los alcaldes son líderes locales, sí, claro. Pero hay una elección que también es política, que es la de los concejales, es muy política esa. Sí, claro. ¿Usted cree que todo este lío va a afectar la elección de concejales? Yo creo que este lío ayuda a la abstención. No tengo ninguna duda, porque lo que usted señalaba, si una persona que quería votar en Santiago por Toá, por decirle algo, y de repente se ve compelido a votar en Chillán, donde no conoce ni siquiera quiénes son los candidatos, esa persona no va a ir a votar. Y eso pueden ser hartos. Ya, la abstención. ¿Usted cree que perjudica al gobierno? Precisamente por la característica que usted señala de que los liderazgos locales en esto juegan un rol muy relevante, yo creo que el efecto político el domingo en los concejales no se va a ver fuertemente impactado por este problema. Esa es mi impresión. O sea, cualquiera persona que diga el domingo que esto se vio, no es así. No. Se vio afectado no me refiero a la abstención, me refiero a la votación. No, yo sé, lo que yo le digo, respondiendo a la pregunta que usted me hace, no me haga preguntarle la pregunta que no me hace. Lo que le digo es que yo creo que este tema no va a ser un factor decisivo en la correlación. Exactamente, esa es la pregunta. Sí, no creo que sea así. Ya. Porque creo que los liderazgos locales en eso juegan un rol más relevante. Y yo no creo que ninguna persona que tenga hoy día una opción de votar en la municipal por fulano, sultano, qué sé yo, vaya a cambiar de decisión de ir a votar con esa persona por este fracaso. Volvemos a conversar el domingo, cuando ya esté todo resuelto, ¿le parece? El lunes mejor. Buenas noches. Aunque esté muy bien, muy buenas noches. Que esté muy buenas noches.